Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para destripar uno de los rumores más jugosos y explosivos que han estado circulando en el mundo de la televisión turca. Y sí, lo han adivinado. Vamos a hablar del secreto de Altay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya. ¿Están listos para sumergirnos en el misterio y el drama? Porque yo sí. Y prepárense porque vamos a desentrañar todos los rumores, analizar las pruebas y, por supuesto, compartir nuestras opiniones sobre si realmente hubo o no un romance secreto entre estos dos bombones turcos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en esta aventura. Antes de que comencemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las últimas noticias, chismes y análisis del mundo de las series y los famosos turcos. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y sean los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el escándalo. El tema de hoy, como ya saben, es Altay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya. Dos de los actores más talentosos y atractivos de Turquía, que para el deleite de muchos compartieron pantalla en la exitosa serie Medcezir. Y claro, cuando dos personas tan guapas y con tanta química actúan juntas, los rumores de un romance en la vida real no se hacen esperar. Y vaya que no se hicieron esperar. La serie Medcezir, que fue un éxito rotundo, no solo catapultó a Altay y Şerinay a la fama internacional, sino que también alimentó las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y es que la química entre ellos era innegable. Sus escenas eran intensas, románticas y llenas de pasión. Parecía que la conexión que tenían era algo más que una simple actuación. Era como si el guión fuera solo una excusa para plasmar una chispa que ardía más allá de las cámaras. Ahora, la pregunta del millón, ¿realmente hubo algo más entre Altay y Şerinay? La verdad es que nunca se confirmó oficialmente ninguna relación romántica entre ellos. Tanto Altay como Şerinay siempre negaron cualquier tipo de romance, afirmando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿qué hay de los rumores? ¿Hay humo sin fuego? O como dirían en turco, *ateş olmayan yerden duman maz *. No hay humo sin fuego. Los rumores comenzaron a circular con fuerza durante la filmación de Medcezir. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos estaban inundados de especulaciones sobre encuentros secretos, citas románticas y gestos de cariño entre los dos actores. Era como si los fans y los periodistas se hubieran puesto de acuerdo para crear una novela paralela a la serie, pero esta vez en la vida real. Se decía que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, y que incluso se les había visto en lugares románticos, como restaurantes a la luz de las velas y clubes nocturnos donde la música y el ambiente invitaban a la cercanía. Además, los paparazzi, como siempre, estaban al acecho cual buitres hambrientos, buscando capturar una foto que confirmara los rumores y los impulsara a la primera plana de las revistas. Se filtraron fotos de ellos juntos, aunque la mayoría eran imágenes del set o de eventos públicos, como premieres y fiestas de la productora. Sin embargo, algunas fotos generaron aún más especulaciones, como aquellas donde se les veía abrazados, caminando de la mano, o incluso compartiendo una mirada cómplice que parecía esconder secretos. Una imagen que recuerdo especialmente era una donde se les veía saliendo de un restaurante, sonriendo y aparentemente muy cercanos. Aunque no era una prueba definitiva de una relación, la forma en que se miraban y la complicidad que transmitían hizo que los corazones de los fans latieran más rápido y la imaginación volara. Un punto importante para analizar es el contexto en el que surgieron estos rumores. Altay y Şerinay eran dos jóvenes actores en la cima de su carrera. El éxito de Medcezir los había convertido en las estrellas del momento, ídolos de masas, y su popularidad era inmensa, especialmente entre el público más joven. Eran la pareja de moda, la imagen de lo que muchos aspiraban a ser. En este ambiente los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no dudaron en alimentar los rumores para aumentar el interés del público. El morbo vende y una supuesta relación amorosa entre los protagonistas de la serie más popular del momento era un imán para las portadas y los titulares. Otro aspecto a considerar es la personalidad de Altay y Şerinay. Ambos son conocidos por ser personas reservadas y discretas en lo que respecta a su vida privada. Altay con su aura de chico misterioso y Şerinay, con su elegancia y encanto, siempre han mantenido un cierto grado de distancia con los medios. Nunca han sido de exponer sus relaciones sentimentales, lo que por supuesto, solo avivó la curiosidad de los fans y los medios que veían en esa
Reserva una invitación a la especulación. Esta discreción, lejos de aplacar la curiosidad, la intensificó. El misterio siempre es atractivo y la falta de información solo alimentaba la imaginación de los fans, que creaban escenarios románticos en sus mentes y esperaban ansiosamente una confirmación que nunca llegó. A pesar de las constantes especulaciones, nunca hubo pruebas concretas que confirmaran la relación. No se filtraron mensajes privados, ni fotos comprometedoras que demostraran un romance. Las declaraciones de ambos actores negando cualquier relación parecían ser la única verdad, un muro infranqueable que defendía su intimidad. Sin embargo, en un mundo donde las filtraciones son moneda corriente, la ausencia de pruebas contundentes es, en sí misma, un enigma. Pero, ¿por qué tanta cautela? ¿Por qué negar algo que, si fuera cierto, sería tan beneficioso para sus carreras? Tal vez la respuesta se encuentre en la complejidad de la industria del entretenimiento. Las relaciones románticas entre actores, especialmente en el competitivo mundo de la televisión turca, pueden ser tanto una bendición como una maldición. Por un lado, pueden aumentar la popularidad y generar aún más interés en sus proyectos. Por otro lado, pueden atraer un escrutinio implacable, crear celos y rivalidades, y hasta poner en riesgo la carrera de uno de los involucrados. Sin embargo, los fans de Medcezir nunca perdieron la esperanza. Muchos creían, y aún creen, que había una relación secreta entre ellos, y que, por alguna razón, no querían hacerla pública. La química en pantalla era tan evidente que era difícil de creer que no hubiera algo más. ¿Cómo podían interpretar con tanta pasión sin sentir algo real? Era como si la ficción y la realidad se hubieran fusionado, creando una narrativa propia que solo ellos conocían en su totalidad. Pero, ¿qué pasó después de Medcezir? ¿Se disiparon los rumores con el tiempo? ¿O siguieron resonando en el mundo de la farándula turca? Sí, los rumores persistieron, pero con menos intensidad, tal vez porque ambos actores tomaron caminos separados, pero nunca dejaron de ser tema de conversación. Ambos encontraron nuevas oportunidades profesionales, protagonizando nuevas series y películas que demostraron su versatilidad y talento. Aatay tuvo mucho éxito con İçeride y The Protector. Estas series, con tramas emocionantes y personajes complejos, lo consolidaron como uno de los actores más importantes de Turquía y le abrieron las puertas a la fama internacional. Serenay, por su parte, brilló con Fi y Alice in Wonderland. Estos proyectos, más experimentales y arriesgados, demostraron su capacidad para interpretar roles diversos y complejos, y la consolidaron como una actriz versátil y talentosa, capaz de romper esquemas. En cuanto a sus vidas sentimentales, ambos tuvieron otras relaciones conocidas. Aatay tuvo una relación con la actriz Duygu Sarn, una relación mediática que también generó mucho interés y especulaciones. Serenay tuvo romances con otros actores y cantantes, algunos de los cuales fueron muy comentados en los medios y en las redes sociales. Estas relaciones, aunque públicas, no eclipsaron por completo los rumores sobre su posible romance con Aatay. Siempre quedaba esa pregunta sin respuesta, esa chispa que parecía nunca extinguirse del todo. La propia existencia de estas relaciones posteriores y la falta de una confirmación oficial del romance entre ellos, solo alimentaban la teoría de que si hubo algo, fue un asunto fugaz, un secreto que decidieron mantener en la intimidad, tal vez para proteger sus carreras o simplemente para preservar su privacidad. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el secreto de Aatay y Serenay? La verdad es que hasta el día de hoy, no sabemos con certeza si hubo un romance secreto entre ellos. Nunca se ha confirmado, pero tampoco se ha desmentido por completo. La especulación sigue viva. Lo más probable es que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, se tratara de una combinación de química en pantalla, rumores generados por los medios, la imaginación de los fans y tal vez un breve coqueteo que nunca llegó a más. Personalmente creo que la química entre ellos era innegable. Era evidente que se llevaban muy bien y que tenían una conexión especial. Pero, eso no significa necesariamente que fueran pareja. Tal vez eran amigos muy cercanos, o tal vez, como sugieren algunos, si hubo un romance breve y secreto que decidieron mantener en privado, un pequeño secreto entre dos estrellas. La verdad probablemente la sepamos solo ellos, y tal vez nunca la compartan con el mundo. Lo que sí es cierto es que Aatay Ulusoy y Serenay Sarkaya nos regalaron un romance televisivo inolvidable en Medcezir. Y aunque su relación fuera solo en la ficción, nos dejaron con la esperanza de creer en el amor y en la magia de las historias que nos emocionan,
que nos hacen soñar y que a veces nos llevan a cuestionar la realidad. Nos demostraron que la conexión entre dos personas, sin importar si es real o ficticia, puede ser algo extraordinario. Y bueno, chicos, ¿qué les pareció este análisis del secreto de Atai y Sereni? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre este tema. No se guarden nada. Compartan sus teorías y sus anécdotas. Vamos a debatir y a chismear juntos. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos sobre el mundo de las series y los famosos turcos. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera.